Buenos días con todos los presentes. Buenos días, amigos. A continuación, procederemos con una clase más del curso de ecuaciones diferenciales. Ahora, antes de continuar con el siguiente tema, es súper importante que se entienda cuáles son cada uno de los casos que hemos visto hasta ahora y cuándo se usan, porque el siguiente ejercicio, el siguiente tema, los puede llegar a confundir un poco, si no tienen esto en claro. Primero nosotros vimos, esto es un resumen bastante resumido, valga la redundancia. Primero nosotros vimos ecuaciones diferenciales homogéneas a coeficientes constantes. Las homogéneas son las que están igualadas a 0. Yo las había presentado de esta forma: y2' más p1 de y' más p2 de x por y igual a 0. y2' más p1 de x por y' más p2 de x por y igual a 0. Eso lo hice con propósitos de la demostración, pero si ustedes se dan cuenta, son observadores, el ejemplo que les di fue un ejemplo a coeficientes constantes. Entonces es importante entender que este primer método se utiliza para ecuaciones diferenciales a coeficientes constantes, como por ejemplo y2' más 3y' más 4y igual a 0. Es importante que los coeficientes sean constantes para poder aplicar este método. Nosotros aplicamos este cambio de variable, luego lo evaluamos en la ecuación diferencial porque lo evaluamos como una solución, y llegamos al polinomio p característico p de pi y evaluamos si era el caso 1, 2 o 3 dependiendo de las raíces. Punto. Y encontramos un conjunto fundamental de soluciones. El segundo método que vimos es el método de coeficientes indeterminados. En este método utilizamos el lagrangiano. Vimos dos casos puntuales que se definen en términos de la forma del R de x. Pero este método es importante resaltar que también es para coeficientes constantes, ¿sí? Y es para determinar la solución y de p, o sea, la solución y particular. Entonces el de arriba es para determinar la solución, podría ser la solución y homogénea, y el de abajo es para la solución y particular, ¿sí? Entonces, si es para encontrar la solución y particular, el método de coeficientes indeterminados es para ecuaciones diferenciales no homogéneas, porque van a tener un R de x. En cambio las acá están igualadas a 0. Entonces esta es para no homogéneas. Ya esto es importante tenerlo claro. En el tercer caso, nosotros vimos variación de parámetros. El objetivo de variación de parámetros también es encontrar y de p, la solución y particular. Entonces son ecuaciones diferenciales no homogéneas. Siempre hay que encontrar y particulares porque hay un R de x, entonces es para ecuaciones diferenciales no homogéneas. Pero también es para ecuaciones diferenciales a coeficientes constantes. A pesar de que la presenté de esta forma, con valores de p1 de x y p2 de x, esta es para coeficientes constantes. El cuarto caso, ecuación de Euler. Ya aquí cambia la cuestión, porque ecuación de Euler ya es para coeficientes variables. El objetivo de ecuación de Euler es pasar la ecuación diferencial de coeficientes variables a coeficientes constantes, para luego aplicar o el método de coeficientes indeterminados o el método de variación de parámetros. Por eso es importante tener claro: el método de coeficientes indeterminados, que está acá arriba, es para ecuaciones diferenciales, en este caso pueden ser no homogéneas, pero es a coeficientes constantes. Y el método de variación de parámetros también es a coeficientes constantes. Entonces yo uso la ecuación de Euler para coger una ecuación diferencial ordinaria a coeficientes variables y llevarlas a coeficientes constantes, para luego usar el método de coeficientes indeterminados o el método de variación de parámetros, ¿sí? Luego tenemos el método alterno para resolver E2 de Euler. Si estamos hablando de E2 de Euler, entonces también es una ecuación a coeficientes variables, pero esto es un método alterno. ¿Cuál es la ventaja de este método alterno? Que yo no tengo que hacer este cambio de variable, que era difícil porque había que hacer como una especie de demostración con los diferenciales, sino que yo solo hago este cambio de variable de aquí, que es más fácil. Yo hago un polinomio p de L y voy a encontrar tres casos diferentes para las soluciones y homogéneas. Y obviamente encuentro la solución y homogénea. Para eso sirve el método alterno. Para resolver una ecuación diferencial ordinaria a coeficientes variables, pero que sea homogénea. Ya.
Entonces, teniendo en claro este panorama, venimos a lo siguiente. Vamos a ver hoy día ecuación de Euler no homogénea. Y como es de Euler, también es a coeficientes variables. Es a coeficientes variables, pero es no homogénea. En cambio, lo que vendría a hacerlo acá era homogénea, igualada a 0. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y es lo que vamos a revisar hoy día. Primero, pasos para resolver. Primero nosotros vamos a tener una ecuación diferencial de esta forma. Y2' más b sobre x por y' más c sobre x al cuadrado por y igual a pi de x sobre x al cuadrado. Ese es un ejemplo. Con x distinto de 0. Y le vamos a llamar ecuación A. Lo primero que debemos hacer es identificar cuál es P1 de x. Dese cuenta que ya está en la forma estándar. Identificar P1 de x, que en este caso sería b sobre x, y P2 de x, que en este caso sería c sobre x al cuadrado. Y el r de x, que en este caso sería el pi de x sobre x al cuadrado. Este de aquí es el r de x. Todo esto. Nosotros tendríamos una ecuación diferencial de la forma y2' más P1 de x por y' más P2 de x por y igual a r de x, que le vamos a llamar ecuación B. Lo que nosotros tenemos que encontrar para la ecuación B, que es esta, vendría a ser la solución que va a estar formada por la solución y homogénea más la solución y particular. Donde la solución y homogénea obviamente se encuentra solamente para la siguiente. Vamos a poner así: la solución y homogénea es para la forma y2' más P1 de x por y' más P2 de x por y igual a 0. O sea, solo tomando la ecuación diferencial homogénea. Vendría a ser de aquí hasta acá. Le igualamos a 0 y para allá encontramos solución y homogénea. Entonces aquí ya se imaginarán que qué método debemos usar. El de aquí. Porque aquí nos permite nosotros el método del 5, el método alterno para resolver la de Euler, porque haciendo este cambio de variable y encontrando P de L, definimos los casos 1, 2 y 3 para la solución homogénea. Es más sencillo. O también podemos usar el método de la ecuación de Euler, no hay problema, pero es más sencillo el método 5, porque el método de Euler también es para coeficientes variables y podemos encontrar la solución y homogénea para una ecuación diferencial homogénea. Pero mejor el método 5, es más sencillo. Entonces ese sería el paso que se sigue. Y una vez que nosotros encontramos la solución y homogénea, nosotros debemos encontrar la solución y particular. Y particular de la ecuación B. En este caso sería la ecuación de aquí. O sea, ya considerando el r de x. Y aquí es donde viene el detalle. Tenemos dos opciones. La opción A o la opción B. La opción A le vamos a llamar por coeficientes indeterminados. Para poder ejecutar la opción A, como es por coeficientes indeterminados, nosotros tendríamos que primero transformar la ecuación diferencial ordinaria de coeficientes variables a coeficientes constantes. Y ahí sí tenemos que usar el método de Euler. Porque como lo vimos en el resumen, el método de Euler te transforma una ecuación diferencial de coeficientes variables a coeficientes constantes. En cambio, el método alterno no te hace esa transformación, sino que a través de este cambio de variable y esta abstracción se llega a una solución y homogénea.
¿sí? Entonces, por eso esta primera opción no es muy cómoda, porque se demora más a tener que usar el método de Euler, porque el método de Euler te transforma la ecuación diferencial a coeficientes variables a coeficientes constantes por el cambio de variable x igual a Euler elevado a la t, o menos x igual a Euler elevado a la t. Cuando x es mayor que 0 es este, y cuando x es menor que 0 es el de acá. Ya lo dije en la teoría. Y luego, como segundo paso, se identifica, bueno, mejor no así. Segundo paso, en forma resumida, es aplicar el método de coeficientes indeterminados. Aplicamos el método de coeficientes indeterminados para encontrar la solución y de p. Ustedes saben que para aplicar este método, que igual lo tengo acá escrito, nosotros nos enfocamos en la forma del r de x, el formato del r de x, y en función de esa forma definíamos si usábamos el caso 1 o el caso 2 y desarrollábamos. Ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces la otra opción, que es más fácil, que es la opción B, que la recomiendo, es por variación de parámetros. ¿Por qué? Si retrocedemos en el resumen, ¿para qué sirve el método de variación de parámetros? Para calcular y particular para una EDO a coeficientes constantes, sí. Pero la ventaja del método de variación de parámetros, que no lo tengo escrito aquí, es que para usar el método de variación de parámetros, nosotros planteamos que la solución y particular es igual a nu sub 1 por y1 más nu sub 2 por y2, donde ese nu1 y nu2 teníamos que calcularlo, sí, pero este y1 y este y2 eran las soluciones y homogéneas o el conjunto fundamental de soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial homogénea. Quiere decir que si nosotros ya encontramos la solución y homogénea en el paso de acá, en esta de aquí, nosotros usaríamos la solución y1. Aquí encontraríamos y1 y y2 homogénea. O visto de otra forma, y homogénea igual a c1 por y1 más c2 por y2, el conjunto fundamental de soluciones linealmente independientes. Entonces nosotros tomaríamos este y1 y este y2 y los usaríamos directamente en el proceso de método de variación de parámetros. Los usaríamos aquí y acá. Y tendríamos que calcular solamente u sub 1 y u sub 2, como lo explica el método, con las fórmulas que vimos en el método. Entonces es más directo porque no tenemos que pasar por una transformación de transformar la ecuación diferencial de coeficientes variables a coeficientes constantes, como lo tendríamos que hacer en el paso A. Entonces ese es el dato importante, por eso es necesario que el resumen que acabo de dar esté bastante claro. Ya, como una última cuestión, observación. Observación, si la EDO, esto sí lo voy a dictar, si la EDO de Euler tiene los coeficientes trasladados, es decir, es de la forma x menos x sub 0 al cuadrado por y2' más b por x menos x sub 0 por y' más c por y igual a pi de x. Cuando digo que está trasladado significa que tiene este desfase de x sub 0, que donde x sub 0 es una constante. Aquí lo pongo con x sub 0 una constante. Coma.
Todos los resultados son válidos haciendo el cambio y hacemos este cambio. X sombrero es igual a x menos x sub 0. Entonces, x sombrero al cuadrado por y sombrero 2' más b por x sombrero por y sombrero prima más c por y sombrero es igual a pi de x sombrero. Entonces toda la ecuación diferencial se la puede cambiar a esta forma haciendo ese cambio de variable, y la solución sería y sombrero de x es igual a y por x menos x sub 0. O sea, al final en la solución se regresa el cambio de variable. ¿Ya? Si se da la oportunidad, resolveremos un ejercicio de esa forma. Vamos entonces, creo que sea tiempo para un ejemplo. Este ejemplo es para usar en el último método que vimos. Determina la solución general de la EDO de Euler. Para x mayor que 0. Tiene la forma x al cuadrado por y2' más y es igual a x más 1. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Primero, llevarla a la forma estándar. Para llevarla a la forma estándar, como x es mayor que 0, dividimos toda la expresión para x al cuadrado. No hay problema, entonces tendríamos y2' x al cuadrado dividido para x al cuadrado más y sobre x al cuadrado igual a x más 1 sobre x al cuadrado. Simplifica aquí, te queda y2' más y sobre x al cuadrado es igual a x más 1 sobre x al cuadrado. Tienes esa expresión. De aquí podemos decir que P1 de x vendría a ser igual a 0, porque el P1 de x es el que acompaña a y' y nosotros no tenemos y' en la expresión. P2 de x es igual a 1 sobre x al cuadrado y el R de x vendría a ser igual a x más 1 sobre x al cuadrado, porque estamos analizando la forma estándar. Entonces, siguiendo los pasos que leímos arriba, ¿qué era lo primero que tenemos que hacer? Encontrar la solución y homogénea. Tomamos solamente la parte y homogénea de la ecuación diferencial, que sería y2' más y sobre x al cuadrado igual a 0. Y a este aquí le aplicamos el método, que en este caso, ¿cuál vamos a usar? Como vimos en el resumen, el método para nosotros resolver una EDO a coeficientes variables, pero homogénea, es este, el método alterno, en el que hacíamos el cambio de variable y igual a x a la l. Entonces haremos eso. Bueno, entonces teniendo la ecuación diferencial de esta forma, para obtener la solución y homogénea, yo primero planteo la expresión y es igual a x a la l, que es el proceso que se va a usar. Como vimos acá en el resumen, nosotros para poder resolver una ecuación diferencial homogénea, está más arriba. Una ecuación diferencial homogénea a coeficientes variables, nosotros usábamos el método alterno, que es más sencillo, haciendo el cambio de variable y es igual a x a la l. También podemos usar la ecuación de Euler, pero la ecuación de Euler tenemos que transformar la ecuación diferencial de coeficientes variables a una de coeficientes constantes. Es más tedioso. Entonces, por eso vamos a usar el método 5, que es el método alterno, donde solo se hace el cambio de variable y es igual a x a la l, se llega al polinomio característico de L y se define según los casos. Ya ese es el método que vamos a usar para poder resolver la ecuación diferencial homogénea a coeficientes variables. Entonces tenemos nuestra ecuación diferencial homogénea a coeficientes variables, homogénea porque la igualo a 0 y solo estoy tomando esta parte, que es la parte homogénea. Hago el cambio de variable y es igual a x a la l, como nos mostraba el resumen. Ahora tengo que derivar. Si derivo una vez,
vendría a ser igual a L por X elevado a la L menos 1. Si yo derivo dos veces, sería igual a L por L menos 1 por X elevado a la L menos 1 menos 1, lo cual me daría L por L menos 1 por X elevado a la L menos 2. Eso vendría a ser. Entonces eso lo reemplazamos en la ecuación diferencial. Me quedaría, volvemos acá, tenemos y2' más y sobre x al cuadrado igual a 0. El valor de y2' se reemplaza por todo esto, que vendría a ser L por L a la menos 1, por X elevado a la L menos 2. L por L menos 1 por X elevado a la L menos 2, ¿verdad? Más Y, donde Y es igual a X elevado a la L, sobre X al cuadrado igual a 0. Donde Y es igual a X elevado a la L sobre X al cuadrado igual a 0. Ya, entonces aquí lo primero que podemos hacer nosotros es sacar mínimo común múltiplo. Ya van a ver por qué. Recordando que X es mayor que 0. Esa condición es importante porque nos va a permitir hacer lo siguiente. Sacamos aquí mínimo común múltiplo de X al cuadrado. Entonces, como aquí tenemos denominador 1, sería aquí X al cuadrado por L menos 1 por X elevado a la L menos 2. Más. Aquí X al cuadrado dividido por X al cuadrado me da lo mismo, 1. Entonces 1 por X a la L sería X a la L. Eso es igual a 0. Este X al cuadrado, como X es mayor que 0, lo puedo pasar acá a multiplicar y se hace 0. Entonces me quedaría X al cuadrado por L menos 1 por X elevado a la L menos 2 más X elevado a la L igual a 0. Aquí, como tengo X al cuadrado y aquí tengo X al cuadrado, X a la L menos 2, se suman los exponentes porque tienen la misma base y el 2 positivo con el 2 negativo se anulan y me quedaría solamente X a la L por L menos 1 más X a la L igual a 0. Y aquí podría sacar factor común X a la L por L menos 1 más 1 es igual a 0. El X por L, o así mismo, como X es mayor que 0, lo puedo pasar al otro lado a dividir y se hace 0. Entonces me quedaría, o sea, lo paso al otro lado a dividir y se hace 0, me quedaría solamente L por L menos 1 más 1 igual a 0. Rompo paréntesis, L cuadrado menos L más 1 igual a 0. Y ese vendría a ser el polinomio característico. Si aplico la expresión, entonces L vendría a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. L vendría a ser igual a menos b menos 1, porque aquí b vale menos 1. Más menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado se hace 1. Menos 4. ¿Cuánto vale a? Vale 1. ¿Cuánto vale c? Vale 1. Sobre 2a. ¿Cuánto vale a? Vale 1. Entonces L es igual a menos más, se hace 1, se hace positivo. 1 más menos 1 menos 4 sobre 2. Entonces aquí vendría a ser L es igual a 1 más menos la raíz de menos 3 sobre 2. El discriminante es menor que 0. Como el discriminante es menor que 0, yo voy a tener dos soluciones. Eso lo vimos en los casos. Solución L1 de la forma alfa más I beta. La solución L2 de la forma alfa menos I beta. O sea, soluciones complejas conjugadas. Donde alfa, lo vemos acá, L es igual a 1 más menos la raíz de menos 3 sobre 2. Si lo separamos sería 1 medio más menos la raíz de menos 3 sobre 2. Entonces alfa vendría a ser igual a 1 medio y beta vendría a ser igual a la raíz de 3 sobre 2. Entonces aquí nosotros tenemos que plantear una solución y homogénea de la forma x elevado a la alfa
que multiplica C1 por el seno de beta por el logaritmo natural de x más C2 por el coseno de beta por el logaritmo natural de x. De esta forma la solución y homogénea es igual a x elevado a la alfa, que es un medio, por C1 por el seno de beta, que es raíz de 3 sobre 2. Obviamente, dense cuenta de esto. El raíz de 3, raíz de 3 sobre 2, raíz de menos 3 sobre 2, se descompone en raíz de 3 por la raíz de menos 1 sobre 2. Sería la raíz de 3 sobre 2 por j, porque la raíz de menos 1 es j, que es el símbolo del número complejo. Yo solo tomo b, que es la parte del coeficiente del complejo, que es raíz de 3 sobre 2. Por si acaso, logaritmo natural de x más c2 por el coseno de beta, que es raíz de 3 sobre 2 por el logaritmo natural de x. Y esa vendría a ser la solución y homogénea. Si nosotros tenemos lo que vendría a ser las constantes, lo que vendría a ser las condiciones iniciales, podemos definir las constantes C1 y C2. ¿Ya? Pero nosotros ahora vamos a usar el método de variación de parámetros para poder determinar la solución y particular. Para eso nosotros necesitamos el conjunto fundamental de soluciones. El conjunto fundamental de soluciones se caracteriza por solamente incluir la solución como tal, las soluciones fundamentales sin las constantes. Si yo multiplico este valor por el de acá, tendría x elevado a la 1 medio por el seno de la raíz de 3 sobre 2 por el logaritmo natural de x. Y si multiplico esto también por acá, vendría a ser, estoy haciendo rompiendo los corchetes, tendría x elevado a la 1 medio por el coseno de la raíz de 3 sobre 2 por el logaritmo natural de x. Ojo que no estoy considerando las constantes C1 ni C2, porque lo que yo estoy planteando es el conjunto fundamental de soluciones, que es lo que necesito para poder determinar la solución y particular. Ahora, voy a determinar la solución y particular. Como ya lo dije hace un rato en el resumen, para determinar la solución y particular yo tengo dos opciones. La opción 1 o la opción A, en la cual yo tenía que aplicar el método de Euler-Cauchy o Cauchy-Euler, como quieran. Método de Euler-Cauchy para poder transformar la ecuación diferencial a coeficientes variables a una de coeficientes constantes de la forma y2' menos b por b menos 1 por y' más c por y es igual a pi Euler elevado a la t. Y luego aplico el método de coeficientes indeterminados. Para obtener el y de p, que es la solución y particular. Esa es una opción, no la vamos a usar. Vamos a usar la opción B, porque en la opción B usamos directamente por variación de parámetros. Por variación de parámetros nosotros tomamos la ecuación diferencial a coeficientes variables tal y como nos la dan, que es y2' más y sobre x al cuadrado es igual a x más 1 sobre x al cuadrado. Esta es la ecuación diferencial que nos dieron, pero ya en la forma estándar. Siempre se trabaja en la forma estándar. Eso es lo que estoy planteando aquí, la misma ecuación diferencial. Entonces yo voy a usar el método de variación de parámetros, en el cual yo planteaba que la solución
y particular de x es igual a nu sub 1 de x por y1 más nu sub 2 de x por y2. Pero ustedes ya saben que la ventaja está en que este y1 y este y2 son las soluciones homogéneas del conjunto fundamental de soluciones. O sea, este de aquí vendría a ser y1 y este vendría a ser y2. Entonces ya los tengo. Como ya los tengo, solo los reemplazo aquí y determino nu sub 1 y nu sub 2 y estaría resuelto el problema. Por eso digo que es más rápido usar la opción B, porque no tenemos que hacer la transformación de la ecuación diferencial de coeficientes variables a coeficientes constantes. Y para obtener nu sub 1 y nu sub 2, ustedes ya lo saben porque ya lo vimos. Nu sub 1 de x es igual a la negativa de la integral de Rx por y2 de x sobre el Wronskiano de y1, y2. Y nu sub 2 de x vendría a ser igual a la integral de r de x por y sub 1 de x por el Wronskiano de y1, y2 por dx. Ya, quiero resaltar lo siguiente. Ya, entonces solo tendrían que resolver esto. Vamos a hacer solo el cambio, voy a reemplazarle los valores y ya ustedes resuelven las integrales y hacen la sustitución, porque ya el video está muy extenso y solo se tiene que hacer eso. Por ejemplo, el r de x, ¿cuánto es? El r de x vendría a ser este que está aquí, x más 1 sobre x al cuadrado. Tendría a ser la negativa de la integral de x más 1 sobre x al cuadrado, que multiplica a y2, que vendría a ser todo esto. Entonces reemplazamos el valor de y2. El valor de y2 sería x elevado a la 1 medio por el coseno de la raíz de 3 sobre 2 por el logaritmo natural de x. Y todo esto sobre el Wronskiano de y1, y2. Y acá sería la integral de r de x, que sería x más 1 sobre x al cuadrado por y1. Y1 vendría a ser este, x elevado a la 1 medio por el seno de raíz de 3 sobre 2 por el logaritmo natural de x. Vendría a ser, lo planteamos, x elevado a la 1 medio por el seno de la raíz de 3 sobre 2 por el logaritmo natural de x, todo sobre el Wronskiano de y1, y2 por dx. Ya, entonces resolvemos esas integrales. Ya ustedes saben cómo sacar el Wronskiano. El Wronskiano se define como, tiene una expresión, ya la voy a plantear por si acaso lo hayan olvidado. El Wronskiano, lo voy a poner por aquí, el Wronskiano de y1, y2 es igual a y1 por y2' menos y2 por y1'. Así se calcula el Wronskiano. Entonces reemplazarían así mismo y1, vendría a ser este, y y2 el de acá. Reemplazan esta expresión, aquí obviamente es la derivada de y2 y aquí es la derivada de y1. Simplifican y obtienen el Wronskiano. Eso lo sustituyen aquí y acá. Resuelven las integrales y obtendrán los valores de u sub 1 y u sub 2. Y eso lo reemplazan aquí y acá. Reemplazan y1 y reemplazan y2, que obviamente ya saben que son estos. Y esa vendría a ser las soluciones y particular. Se los dejo de tarea porque ya se extendió mucho el video, pero como es algo que ya hemos hecho, por eso no lo quiero volver a hacer. Eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Nos vemos. Sigan estudiando, no dejen de estudiar.